Hola, bienvenidos a una nueva sesión. Comenzamos. Muy bien, vamos a hablar de las macromoléculas sintéticas. Estas macromoléculas sintéticas también le podemos llamar polímeros sintéticos. ¿Sí? Entonces, la vez pasada vimos los naturales, ahora veremos los sintéticos. Recordaremos que polímeros viene de polis, que significa muchos, y de meros, que significa partes. Entonces, juntas estas dos raíces hacen la palabra polímeros o polímero. Entonces, sintético, ¿qué significa? Sintético quiere decir que su estructura o la forma en que lo vamos a obtener es a partir de la recreación o imitación de la naturaleza. ¿Sí? Se recrea o imita a la naturaleza. Entonces, los procesos naturales que tomaron muchos años, pues los hemos podido imitar. Muy bien, entonces estos polímeros que llamamos en este momento sintéticos llevan con nosotros conviviendo, es decir, con los seres humanos, alrededor de 70 años. ¿Sí? Los hemos utilizado este tiempo y los hemos mejorado. Tanto así que hoy en día pues ya significan algunas problemáticas medioambientales que bueno, también estamos en busca de una solución. Muy bien. Ahora es muy importante mencionar lo siguiente. Todos estos polímeros sintéticos tienen, por así llamarlo, una columna vertebral formada de átomos de carbono. ¿Sí? Porque los átomos de carbono pues han demostrado ser perfectos para formar unas cadenas. Si polímero significa muchos, pues estas cadenas las forman los átomos de carbono. Y bueno, eso es también porque en la naturaleza existen muchos compuestos con átomos de carbono. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Esta línea es una columna vertebral. Cada puntito que voy a dibujar ahorita significa un átomo de carbono. Un átomo de carbono, ese puntito verde, significará entonces un monómero. Recordarán que si es un polímero, las unidades fundamentales del polímero se les llaman monómeros. Entonces cada una de esas monómeros puede ser diferente, pueden tener diferente configuración o lo que llamamos en química una ramificación. ¿Sí? Es como hacer un collar que tenga diferentes estilos. Eso mismo trata un polímero. Muy bien. Aquí entonces estoy escribiendo que pues cada de estas unidad es un monómero. Un monómero más otro monómero pues hacen finalmente nuestro polímero. Bueno, entonces tenemos que la unidad fundamental de los polímeros son los monómeros. Y bueno, existe una pequeña clasificación. Le llamamos un homopolímero cuando nuestro polímero, los monómeros que lo forman son iguales, son idénticos. ¿Sí? Por ejemplo, el polietileno. Ese es un ejemplo de homopolímero. Tenemos ahora el otro caso. Miren, aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, A es un monómero. Se suma con otro
monómero igual. Entonces forman una cadena muy larga de monómeros A y A. Y tenemos el caso de los copolímeros. Los copolímeros, entonces sus monómeros son diferentes. Es el caso del PET, por ejemplo, que viene de monómeros distintos. Aquí, ¿cómo lo vamos a esquematizar? Pues muy sencillo. Podemos poner A más B. A es un polímero, un monómero, y B es otro monómero. Y forman una cadena A, B, así, muy grande. Entonces, son los homopolímeros y los copolímeros. Ahora bien, hay dos formas diferentes de obtener un polímero. ¿Sí? Son dos rutas sintéticas que se llaman. Y esas las vamos a ver también aquí con sus respectivas características. Muy bien, entonces la primera forma de obtener un polímero sintético o una macromolécula sintética se llama reacción de adición o reacciones de adición, ¿sí? Como su nombre lo indica, la adición pues es la suma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los ejemplos que les puse arriba son ejemplos de reacciones de adición. Un monómero más otro monómero, y así vamos formando nuestro polímero. La otra forma se llaman reacciones de condensación, que ya veremos que hay una característica que la hace diferente a las reacciones de adición. Entonces son estas las dos principales formas. Vamos a ver entonces nuestras formas de obtener o sintetizar polímeros imitando la naturaleza, ya saben. La primera pues son las reacciones de adición, ¿sí? Es decir, se agregan, se van sumando monómeros. ¿Sí? A esta reacción también se le llama polimerización por adición. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Entonces aquí, pues como ya habíamos comentado, es la suma de monómeros. Estos monómeros pueden ser iguales o diferentes, de eso no va a interesar. Un ejemplo es, ya les había platicado del polietileno. Las bolsas que nos dan en el mercado o en el supermercado están hechas de polietileno. También algunos envases. Entonces aquí les voy a dibujar la molécula del polietileno. Sí, es una, este es el monómero, es el etileno. Entonces el etileno tiene un doble enlace entre carbono y carbono. Se suma a otra molécula de etileno y como es una adición, una suma, se va a empezar a formar nuestro polímero. ¿Sí? Entonces, pues recuerden que estos polímeros tienen una columna vertebral hecha principalmente de átomos de carbono. Entonces vamos a pintar átomos de carbono y alrededor átomos de hidrógeno. Y así vamos haciendo nuestra cadenita. Entonces carbono, carbono y también átomos de hidrógeno alrededor. Muy bien. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos de este tipo de polímeros que se obtienen a través del proceso o la polimerización por adición. Muy bien, entonces nuestro primer ejemplo tal vez no sea tan común, pero es un polímero que se llama el polipropileno.
El polipropileno se utiliza en los envases de plástico, pero principalmente, por ejemplo, los toppers, donde se guarda la comida. O algunos, el material médico también está hecho de polipropileno. En segundo lugar tenemos el poliestireno. Por ejemplo, los vasos de unicel, los platos, están hechos de este material, poliestireno. El PVC, los tubos blancos que se utilizan en las casas, esos son de cloruro de polivinilo. Y el cuarto es la vulcanización. Han escuchado, por ejemplo, de las vulcanizadoras. ¿Qué hacen en una vulcanizadora? Pues arreglan principalmente llantas, o bueno, eso es lo que hacen. La vulcanización es un proceso, una reacción de adición que se descubrió el siglo pasado. Entonces, una persona de apellido Goodyear, como las llantas, de hecho por eso se llaman así las llantas, descubrió este proceso. ¿Qué hizo? Bueno, se dio cuenta que el caucho natural, al agregar diferentes sustancias químicas, cambiaban sus propiedades. Eso hace que funcionen los neumáticos, porque el caucho natural se rompería, no permitiría ser elástico. Entonces él lo que hizo fue que al caucho natural le añadió azufre, y esto hacía que cambiaran sus características. Este proceso pues es la vulcanización. Entonces ya saben, por eso se le llama a las donde arreglan las llantas vulcanizadoras, porque vienen de este proceso de la vulcanización. Y con eso se pudo hacer un desarrollo muy grande de neumáticos o llantas, que las conocemos nosotros. Bueno, vamos a seguir con nuestras reacciones de producción o síntesis de macromoléculas sintéticas. Tenemos por último las reacciones por condensación, o también se les llama polimerización por condensación. Sí, vamos a ver cuál es la diferencia principal entre las reacciones de adición. Muy bien, entonces vamos a poner aquí un ejemplito. Entonces, ¿qué pasa en una reacción de condensación? Dos o más monómeros, aquí es también importante mencionarlo, se unen, ¿sí? Se van a unir estos monómeros, pero no como en la adición, sino aquí, aparte de que se van a unir esos monómeros, van a liberar una molécula. Sí, es decir, una vez que se unen, que se juntan, hay la liberación de una molécula. Generalmente la molécula que se libera es una molécula de agua, H2O. Muy bien, entonces en una polimerización por adición no se libera una molécula, sino que se va construyendo el polímero. Aquí también se va construyendo el polímero en la polimerización por condensación, pero se libera una molécula que generalmente, no siempre, pero generalmente es agua. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una molécula que se llama amida. ¿Sí? Tiene nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno, NH2. Va a reaccionar con un ácido carboxílico. ¿Sí? Tenemos el COOH. Entonces, esta molécula, estos monómeros que son diferentes, se unen y van formando el polímero, y se libera una molécula de agua. Eso se le llama una polimerización por condensación. Muy bien, aquí vemos cómo se va liberando el H2O. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de polimerización. En primer lugar, tenemos los poliuretanos.
¿sí? Los poliuretanos son una familia de plásticos, de polímeros que se utilizan en la industria automotriz para hacer los volantes, por ejemplo, los tableros, pero también se utiliza en varios utensilios de la casa, por ejemplo, en los refrigeradores. Lo que mantiene aislado a un refrigerador del exterior es una capa de poliuretano. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Uno muy común es el PET. PET significa polietilén tereftalato. El PET, las botellas en donde vienen los jugos, los refrescos, el agua, está hecho o se realiza a través de una polimerización por condensación. Muy bien. Y en tercer lugar está el nylon. El nylon es un polímero muy importante. Se hacen fibras, se hace ropa, por ejemplo, las medias que usan algunas personas, pues están hechas de nylon. La ropa también, vean a veces la etiqueta, viene ahí esa marca que está hecho de nylon y otros polímeros sintéticos, aparte del algodón, que es un polímero natural. Muy bien, vamos a ver un video. Aquí vemos la producción de un polímero llamado rayón. Entonces lo que vemos en azul es el polímero como tal. Y bueno, lo están inyectando a una solución ácida, es ácido sulfúrico. Se ve azul por la reacción, pero ya después se enjuaga y queda sin color. Y bueno, como pueden ver, se van uniendo y se van formando hilos o fibras. Es importante mencionar que los monómeros están hechos de celulosa, ¿sí? Un monómero natural, y resulta en un polímero sintético. Si has llegado hasta el final de este video, te agradezco y nos vemos hasta la próxima.